espero que hayan aprendido muchísimo, de tener claros los conceptos, que nos ayudan, que no la definición no es como alimentar el contenido, sino también que son herramientas para nosotros poder vivir nuestro proceso sacramental. En el día de hoy nos corresponde más que todo estudiar lo que es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Sacramentos que casi nosotros no estudiamos, que a veces tenemos un concepto como vago, lábil, frágil, un concepto que no es de esos sacramentos, que hace que las personas tengan un distanciamiento, cierta hostilidad hacia la celebración de estos rituales o celebraciones litúrgicas. Entonces vamos a indagar sobre el tema del sacramento primero de la conversión cristiana y segundo sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que la iglesia es sacramento de Jesucristo. O sea, la iglesia siempre nos quiere transmitir lo que es la voluntad de Dios o el querer de Dios en nuestra historia, en nuestra existencia. Es el proyecto de Dios. La iglesia, por lo tanto, quiere salvar a la humanidad de tanta depresión, salvar a la humanidad por un mal vivir, salvar a la humanidad para poderla guiar e integrarla en el querer de Dios para que podamos también a la misma vez salvar a los demás. Ese es el querer de Dios. Pero ¿cómo salva la iglesia? La iglesia ¿cómo salva? Lo que nosotros queremos precisar es que la iglesia salva incondicionalmente dándose al otro. O sea, esto puede ser repetitivo, pero es que nosotros la humanidad somos unos desmemoriados. ¿De acuerdo? Lo que la iglesia pretende, o nosotros como comunidad, es salvar a la demanda del sufrimiento del otro, que padece, que es frágil, que a veces es víctima de un sistema económico y político, que está desesperanzada porque no tiene los elementos básicos para poderse realizar como persona, que no tiene educación, que ha perdido la esperanza, que no sabe enfocar su vida, que se ha criado en una familia disfuncional y que por culpa de una ausencia de una figura paterna, tomamos decisiones desplazando vacíos, involucrando sentimientos ante los demás, involucrando sentimientos ante un novio que no sabe valorar el amor. Nosotros vemos a las niñas cómo involucran sus sentimientos demasiado fáciles, porque en la familia no encuentran una madurez afectiva y desplaza ese vacío afectivo en cualquier persona que se le atraviese, y no tenemos el discernimiento para que ella o nosotros tomemos las mejores decisiones y vaya sorpresas que nos salen con los muchachos o los jóvenes para apaciguar la realidad que nos rodea. Entonces la iglesia salva al otro, ¿de acuerdo? Pero entonces salva y es una madre y es una maestra. Si la acción creadora de Dios es continua y no es del pasado, no es que Dios creó y se desentendió, sino que Dios sigue creando y la acción creadora de Dios continúa porque Dios está en nuestros corazones, la iglesia también cumple su acción creadora porque es sacramento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la identidad del sacramento de la reconciliación? Pues que la gente que no sabe vivir acuda donde un sacerdote por unos pecados que ha cometido y que el sacerdote los oriente y le enseña a vivir como Dios lo hizo con nosotros. No es que el sacerdote también tiene que ser un maestro. El sacerdote también debe ser un maestro en orientar en esos espacios de reconciliación, no solamente perdonar los pecados, sino que le dé una luz y le amplíe el panorama para que tenga una cosmovisión más horizontal por donde se tiene que enfocar y orientar la vida. ¿De acuerdo? El sacramento no debería ser humillativo, sino un lugar de encuentro del penitente ¿con quién? Con el sacerdote, que es un sacramento del Padre y de Jesús. O sea, es un encuentro de misericordia, muchachos.
Es un encuentro hermoso en donde el sacramento de la reconciliación tiene que ser un encuentro en donde uno experimenta que a pesar de todos los pecados que nosotros hayamos cometido, Dios está ahí contento perdonándonos los pecados, muchachos. ¿De acuerdo? Y que nos dice, adelante, tú puedes. Solamente enfoca la mirada en mí que yo me encargo de todo, te dirá el Señor. Entonces, eh, es encontrarnos con aquel Jesús que nos quiere encontrar bien, ¿de acuerdo? Poner las cosas en orden, muchachos. El sacramento de la reconciliación es volver a poner las cosas donde Dios quería, ¿de acuerdo? Esa vida desordenada que nosotros hemos llevado, ese pecadito que de pronto nosotros no hemos podido, digámoslo, trabajar, Dios nos da la esperanza para seguir reconstruyéndonos. No ve que el ser humano no se inventa y no se realiza en el vacío. El ser humano se realiza a partir de una familia y muchas veces esa familia es disfuncional. Muchas veces se realiza en una sociedad o en un barrio y ese barrio es disfuncional. Y ahí nos imponen unos valores, unos modelos de vida, un lenguaje hasta vulgar y crean necesidades innecesarias, válgame la redundancia, y lo que quiere Dios es volvernos a reinventar, a crearnos otro lenguaje, a reinventarnos nuevos valores, a reinventar un modelo de vida que sea concordia al proyecto de Dios. Y yo creo que en ese espacio de la reconciliación, el sacerdote le tiene que jalar a eso, en que cada uno de sus ovejas es un espacio en que cada uno de sus ovejas el pastor las conoce y les puede ir trabajando, ¿no? ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De que como el ser humano o el penitente esté confesándose y el sacerdote le orienta y le enseña a vivir, o Jesús a través del sacerdote, formemos otro prototipo de comunidad, una comunidad de solidaridad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, mire, eso quiere decir que todos los sacramentos implican un sacramento de penitencia, lo que quiere decir que el centro de la vida sacramental de la vida eclesial es el sacramento de la penitencia, como signo de conversión cristiana. Esto nos muestra, por otra parte, que los sacramentos no son separables, sino que uno funciona en todos, es una parte orgánica. Pero todos los libros de la Biblia están apuntando a plantear cómo Dios quiere sacar al hombre, a los hombres torcidos. Quiere enderezarnos el corazón, quiere cincelar el cincel que ayuda con un martillo a tumbar la pared, papá. Quiere cincelarnos el corazón, a criarnos hombres rectos, es decir, cómo pasar de hombres asociables, antisociales, que solamente piensan en sus intereses, en su prestigio, en su éxito, a una sociedad nueva, mansa pero con criterio, donde no haya violencia. Esa es la finalidad de toda la Biblia. Un Jacob, impostor que tumbó a la mamá, al papá, y ya es un fundador de un pueblo de Israel. Un Saulo, un Pedro, unos discípulos que eran cobardes todos y en los hechos de los apóstoles ya hay Pascua, ya hay fundamento, se va transformando el corazón. ¿De acuerdo? Eso es el querer del Padre. Ese es el querer del Padre. ¿Y para qué quiere que nosotros ya no seamos hombres antisociales, sino que seamos hombres rectos? Para que a la misma vez nosotros, una vez nos hayamos confesado y Dios nos enseña a vivir, seamos profetas, profetas de una vida auténtica, profetas del amor, profetas de la misericordia, profetas de no definir al ser humano por comportamientos del pasado, profetas de saber entender que la gente peca no porque quiere o porque sea mala, sino porque no sabe vivir. Y por eso Dios compartía la mesa. Yo creo que ese espacio de la reconciliación implica de que Dios entiende que nosotros somos seres de historia, de que venimos con una historia herida y nos la quiere transformar, nos las quiere llenar de esperanza y nos quiere corregir, redireccionarnos. Ese es el sacramento de la penitencia, muchachos. Es como un saqueo en un encuentro con Dios, un saqueo que llegaba y tenía una vida opulenta y vio que eso no tenía sentido y decide devolverlo todo. ¿Qué es lo que pasa en ese encuentro? En el encuentro con María Magdalena, en el encuentro con Salomé que le iban a apedrear. Mire cómo Salomé la iban a apedrear y le iban a lapidar
y cómo Dios no la juzga desde la moral, sino que se encuentra con ella. Y María Magdalena, Salomé encuentra un lugar de reconciliación, un lugar donde un Dios que no condena, un Dios que la acepta con su historia, y que si estaba adulterando es porque algo pasó para que esa mujer llegara ahí. Entonces Dios parte de la historia de nosotros para perdonarnos, porque Él sabe que nosotros no somos malos, solamente que estamos mal orientados porque nos enseñaron a vivir de una manera que no era. Por eso el proyecto de Dios es existencial, por eso el bautismo se construye, no se incluye de manera esencial o establecido, ya dado, no, se construye todos los días. Eso es lo más bonito, porque Jesús no se preocupa de borrar manchas, muchachos. Jesús no se preocupa de quitarnos el pecado, o bueno, sí, pero no se preocupa de borrar manchas, sino de saber vivir bien y ir aprendiendo a vivir bien, de que nosotros optemos por el buen vivir, como en Lucas 15, 1, 32. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Es que nosotros estamos muertos en vida, el pecado nos mata en vida, muchachos, nos mata existencialmente. Y lo que quiere Dios es el Zoén, la vida existencial, hacer vivir, vivir bien, el buen vivir en las decisiones, porque nos quiere ver libres. Pero para eso tenemos que cultivarnos, enriquecernos de su palabra, enriquecernos de su misericordia a través de la salvación de Jesús, que es mediador a través de un sacerdote o a través de personas que nos rodean, que son los bautizados. Es a nacer en una vida nueva, muchachos. El sacramento nos ayuda a vivir una vida nueva, a morir a una cierta manera. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados, muchachos, y si nosotros no lo asumimos, nosotros no morimos existencialmente. Me refiero al morir existencialmente, es que si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Hacernos violencia, y ir trabajando aquellas resistencias que no nos dejan vivir bien. ¿Cuántos esposos son soberbios y creen que ya no van a cambiar? Y los matrimonios se dañan, porque no hay cambios sustanciales en la vida. El ser humano es un ser que se construye todos los días. ¿Y quiénes fuimos en el 2019 y quiénes no somos en el 2020 o en el 2021? ¿Qué me enseñó la Semana Santa pasada y cuáles son los desafíos existenciales en esta cuaresma o en esta Semana Santa? Es la gran pregunta. Morir a cierta manera para vivir a renacer al hombre nuevo, muchachos. Odres nuevos, vino nuevo. Si el odre está viejo, el vino revienta al odre viejo. A veces hay transformaciones, muchachos. Perdón, y eso es lo que Dios quiere de nosotros en el sacramento de la reconciliación. Por eso quiere encontrarse con nosotros a través del cura. Los invito a que experimenten esa presencia y escojan bien el cura para que vayan a confesar. ¿De acuerdo? El ladrón arrepentido, muchachos, la mujer adúltera, experimentaron ese encuentro. Tantos y otros pecadores, muchachos. Todos los personajes bíblicos fueron pecadores y fueron transformando su vida. La Biblia no es de santos. Todos los cuales después de su encuentro con Cristo salieron hombres nuevos, seres renovados como una nueva juventud, con otra visión de la vida, por lo tanto con otro proyecto y un porvenir. Su vida se transforma, son creados de nuevo, a la imagen y a la semejanza de Dios. Debémonos crear por Dios, muchachos, para vivir alegres, para vivir contentos. ¿De acuerdo, muchachos? Ese es el sacramento de la confirmación, de la reconciliación. Reconocer el pecado, muchachos, no es caer en un desprestigio. No, antes que al contrario, nos hace más humanos. ¿De acuerdo? Ya viendo esta parte de lo que es el sacramento de la reconciliación como un lugar de encuentro en donde experimentamos la misericordia de Dios, pasemos al sacramento de los enfermos. Miren, el ser humano es frágil, somos criaturas, somos limitados, somos temporales. No lo podemos conocer todo porque el tiempo no nos alcanza. Somos frágiles y por lo tanto nos enfermamos por el simple hecho de ser criaturas y ser finitos o limitados. La enfermedad es algo natural en el ser humano que nosotros no hemos aprendido a aceptar ni a integrar en nuestra existencia. El ser humano se enferma
El ser humano peca porque es un ser limitado que no sabe vivir y que por eso necesitamos de un maestro que es Jesús, que nos invita a un proyecto de vida para vivir con Él y tener una vida más plena. La enfermedad es algo propio de nosotros, de la humanidad, como criaturas. La enfermedad sigue agobiando en toda la vida, muchachos, tantos cánceres, tantas enfermedades que a veces nos cuesta asimilar. Por eso hay que irnos a hacer chequeos médicos. Esa es la responsabilidad y eso es ser consciente de nuestra limitación. El cristianismo lo que hace con esa enfermedad que es tan natural en nosotros es integrarla a nuestra existencia. Es aprender a aceptar la enfermedad. Dios es un Dios sufriente. Aunque en los evangelios no aparece que a Jesús le dio chikungunya, ni en los evangelios aparece que a Dios le dio una gripa, yo imagino que a un Dios que fue un ser humano y que encarnó nuestra propia naturaleza, a pesar de ser Dios, tuvo que haber sufrido una enfermedad, muchachos. Tal vez los evangelistas no le dieron tanta importancia a eso, pero me hubiera gustado que los evangelistas hubieran mostrado un Jesús más humano, ya, un machuque con la puerta, o una cortada, lo que sea, pero Dios fue frágil. Y tal vez los evangelios no nos muestren la enfermedad de una enfermedad en Jesús particular, pero sí nos puede mostrar que Dios sufrió en una cruz, que Dios fue víctima, que Dios fue asesinado, que Dios fue víctima de una injusticia social, como más de uno de nuestros países, que Dios fue un líder social, ¿de acuerdo? Entonces, el sacramento pero Dios no renegó, Dios aceptó e integró el sufrimiento en la vida humana. El cristianismo o nosotros los bautizados nos cuesta integrar la enfermedad en nuestras existencias, que es tan así que le hacemos un reclamo a Dios sobre una enfermedad que nosotros muchas veces padecemos, ¿de acuerdo? El cristiano no exalta ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, pero a la luz de lo que le pasó a Jesús, busca integrarlos en su existencia y en su vida como elemento integrante de su experiencia de discípulo, como su ser, su vivir y su creer, muchachos. Desde el punto de vista cristiano, la enfermedad puede ser un factor negativo o positivo. Todo depende de la actitud personal, ¿cierto? De cómo logremos integrarla, de nuestra propia existencia. La situación de enfermedad como la de la salud puede ser asumida por el hombre y transformada por la fe, a la luz del misterio de Cristo sufriente, muerto y resucitado. Es una oportunidad más de dar sentido a los datos de nuestra vida, muchachos, de nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero entonces vayamos un poquito más allá. Mire, ¿quiénes son los destinatarios de este sacramento? No son los moribundos, el sacramento no es un ritual para el bien morir, es un ritual para el bien vivir, ¿de acuerdo? Son los cristianos seriamente enfermos y las personas de edad cuyas fuerzas disminuyen considerablemente. Esos son los destinatarios. También tiene razón de ser en una operación quirúrgica si la intervención se debe a una enfermedad grave, ¿de acuerdo? Los niños enfermos pueden celebrar la unción si su conciencia está lo bastante despierta como para poder obtener provecho de un sacramento. La unción es un sacramento de lucha por la vida y por lo tanto principales destinatarios no son los moribundos, solo excepcionalmente los moribundos y agonizantes, pero nunca ya los muertos. Póngale cuidado a eso. No olvidemos que los sacramentos son para esta vida, muchachos, para enseñarnos primero, para mejorar nuestra salud, y en caso de que no mejore nuestra salud, o además de eso, para integrarlos a nuestra existencia, aprender a vivir en el sufrimiento, muchachos. En la vida, una vida sin sufrimiento no tiene sentido, muchachos. La unción no es para ayudar al enfermo al bien morir, sino para ayudarle al bien vivir su enfermedad. No es una consagración para la muerte, muchachos. Es la gracia para poderlos aceptar mediante la cruz del Señor. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que trata el sacramento de la unción de los enfermos. En el ritual número 6, precisa que los efectos de este sacramento otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo.
con la cual la persona entera es ayudada en su salud y fortalecida por la confianza en Dios y robustecida contra las tentaciones del mal y la angustia de la muerte, muchachos, porque es que nosotros tenemos que estar convencidos que es que nuestros familiares no terminan en el metropolitano del norte, ni en el metropolitano del sur. Nuestros familiares no terminan en un cementerio. Si nosotros creemos en la Pascua, tenemos que estar convencidos de que ellos están resucitados y que están con el Señor. Eso es una tarea y eso es un cambio de mentalidad que se va implicando un cambio en el encuentro con nuestro Señor. ¿De acuerdo? De tal modo que pueda no solo soportar sus males con fortaleza, sino también luchar contra ellos e incluso conseguir la salud si conviene para su salvación espiritual. Pues mire que la unción de los enfermos tiene una ambigüedad, que es para la muerte, es que es para el moribundo, no, es para luchar por la vida, para que el Señor le conceda la gracia del vivir bien. Y también enseñarle a la gente y darle esperanza a la gente que la enfermedad tiene un sentido. ¿De acuerdo? Es complejo uno hablar de la enfermedad cuando no está enfermo, pero eso es lo que nos enseña el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de acoger si nos llega ese momento. Pidámosle al Señor para que podamos ir transformando nuestro corazón y nuestra mente de lo que es el concepto del sacramento. Pidámosle al Señor para que perdamos toda hostilidad hacia el sacramento de la reconciliación y la acojamos como un encuentro que Dios quiere encontrarse con nosotros. Pidámosle al Señor para que experimentemos que Él también nos acompaña en la enfermedad y que Jesús sabe de qué estamos hechos y por eso existe este sacramento, porque Dios lo prevé todo. Pidámosle al Señor para que seamos compasivos y podamos salvar a los otros. ¿Cuántas personas en la pastoral de la salud representan a la iglesia que salva? ¿Cuántos enfermos mentales de depresión, del síndrome de burnout, de tanta tarea y de tanto trabajo que hacen y caen en depresión sin sentido de la vida, muchachos? Y enfocan su mirada y buscan el sentido en cosas que no son, y no en el verdadero que tiene el poder, que es Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Acuérdense de orar bastante. Acuérdense de cultivar la oración con los evangelios. Acuérdense de hacer lección divina. La oración, muchachos, la oración orante con la palabra, para que vayamos encontrándonos con Cristo auténtico y podamos ir a manifestar no un Jesús moralista o doctrinal, sino un Jesús que yo vivo y que yo experimento. Amén y Dios los bendiga, muchachos.